Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro en el que vamos a compartir Roberto Aristiedi y yo, soy Miriam Subirana. Vamos a compartir sobre una dimensión del mindfulness que consideramos se acerca más a nuestra realidad como seres humanos, que somos seres relacionales, por lo tanto es el mindfulness relacional. La indagación apreciativa en la práctica del mindfulness, de la compasión y la meditación contemplativa. Para mí, este tema y este vínculo vincula como mis dos grandes pasiones. Yo me he dedicado a la meditación desde que tenía 15 años o antes. He sido una buscadora nata y he ido encontrando. Y es eso que cuando en el camino encuentras algo, nunca tienes que pensarte que ya lo has encontrado todo, porque el camino sigue y sigues buscando, sigues encontrando. Así que he estado en la India muchísimas veces, más de 50 viajes a la India, que es como la cuna de la meditación, como se ha dado a conocer en Occidente. Cuando se habla de meditación pensamos en budistas o en orientales. Por esto yo hablo de meditación contemplativa para traerla a nuestra dimensión occidental, cristiana, quizá podríamos decir, ¿no? De la tradición de la que venimos o en la que nos hemos nutrido muchas de las personas que estamos aquí. Y yo, de hecho, conocí a David Cooper Ryder en un retiro de meditación en la India. Y David Cooper Ryder es el impulsor, el creador de la indagación apreciativa. Así que hoy esta presentación la vamos a dividir de la siguiente manera. Primero yo voy a hablar sobre el mindfulness relacional y la indagación apreciativa. Después Roberto va a compartir acerca de la dimensión de la compasión. Y después voy a hablar de la meditación contemplativa, de las prácticas contemplativas, y después haremos una práctica y finalmente tendremos un pequeño diálogo para responder a las preguntas que surjan o las inquietudes que surjan. Otra de mis pasiones es la indagación apreciativa. En muchos sitios se me conoce como la banderada de la indagación apreciativa en España, en los países de habla hispana, ya que cuando conocí la indagación apreciativa pensé, esto tiene que llegar al mundo de habla hispana, porque había mucha cosa anglosajona, pero muy poco en nuestra lengua. Así que cuando empecé a indagar en lo que es la indagación apreciativa, cada vez me apasioné más y he ido viendo los vínculos entre lo que es, digamos, el desarrollo espiritual, mental, relacional de la persona y lo que es el desarrollo organizacional con el que aspiramos también a través de la indagación apreciativa. En las bases de la indagación apreciativa, y ahora me voy a centrar cómo hacer un puente entre ambas prácticas y el por qué relacionamos tanto la indagación apreciativa con el mindfulness relacional. Primero, la indagación apreciativa se basa en que somos seres relacionales. Y de hecho, uno de los inspiradores de la indagación apreciativa que inspiró a David Cooper Ryder es Ken Gergen, que escribió un libro que os lo recomiendo, El ser relacional. Entonces somos seres relacionales en nuestro interior, aunque estemos solos, estamos con todas las conversaciones que hemos tenido, con toda la gente con quien nos hemos relacionado, las personas que nos han influido positivamente, negativamente. Somos un conjunto de historias entrelazadas con otros seres humanos. Y la práctica y la
vivencia del mindfulness, tal como se está llevando a cabo en muchos lugares, es muy basado en el yo. Yo me relajo, yo me concentro, yo estoy bien, yo estoy mal, yo estoy atento, yo me fijo, ese muy el yo individualizado, el yo separado. Y el mindfulness relacional nos dice, bueno, es que no existe el yo separado, porque el yo separado es lo que en India le llamarían en sánscrito el maya, o en el lenguaje budista mara, que es el espejismo, lo que no es. Entonces pensamos que algo es y en realidad no es. No somos seres separados, sino que estamos entrelazados. Somos el fruto de muchas relaciones. Y la indagación apreciativa se basa también en el ser relacional. Una de las bases de la indagación apreciativa es el principio de la totalidad, del wholeness, que nos lleva a no solo ver a la persona, sino ver sus relaciones y cómo se influyen, cómo nos influimos unos a otros. Y en el mindfulness relacional lo que hacemos es despertar esa visión del todo, de manera que no solo es ser consciente de que estoy pensando y respirando, sino del entorno, de con quién estoy, de lo que me rodea, del futuro que quiere emerger también en mí, de todo el potencial que quiere emerger y que quiere emerger en nosotros, y de lo que emerge en un espacio de silencio cuando estamos juntos y juntas. Otra de las bases de la indagación apreciativa es el poder de la palabra, el centrarse en la palabra que crea sentido, en la palabra que surge del lenguaje de abundancia, no del lenguaje de carencia. Y en la práctica del mindfulness a veces utilizamos un mantra, una afirmación, y esa afirmación, esa frase, ese mantra, si lo encauzamos en que sea del lenguaje de abundancia, que sea practicando el principio de indagación apreciativa de como si, el principio de congruencia, como si ya estuviera ocurriendo ahora. Es decir, somos paz, aunque no me sienta en paz, somos paz, lo digo en presente, no seremos paz. Dios está conmigo, no Dios estará conmigo. O sea, una afirmación en presente como si ya estuviera ocurriendo. Y otro de los principios de la indagación apreciativa que aplicamos en el mindfulness relacional y en la meditación contemplativa también, como explicaré más tarde, es que aquello en lo que te centras lo haces crecer. Ese es el principio poético. Aquello en lo que te centras lo haces crecer. El otro aspecto fundamental de la indagación apreciativa es el poder de la imagen y cómo, aplicándolo en la meditación y en las prácticas de mindfulness relacional, podemos centrarnos en invocar, en hacer emerger imágenes inspiradoras, imágenes de esperanza que nos ayuden a transformar otro tipo de imágenes que quizá están como grabadas en nuestro almacén de memorias, en nuestros recuerdos. Y finalmente, dos otros aspectos de la indagación apreciativa y el mindfulness relacional es que la indagación apreciativa se centra en encontrar el núcleo positivo, aquello que nos da vida, aquello que da sentido, aquello que nos ayuda a avanzar. Y la indagación apreciativa también nos lleva a ese núcleo positivo que compartimos entre unos y otros, qué es lo que da vida a una relación. Y en el mindfulness relacional nos centramos en eso que nos da vida para así transformar, trascender,
el sufrimiento, no eliminarlo poniéndolo a un lado, sino trascendiéndolo, centrándonos en aquello que queremos ver crecer en nuestras vidas. Sería practicar el principio heliotrópico por el cual los sistemas vivos van hacia aquello que les da vida, que les da luz. Y ese sería, en esencia, algunos aspectos que vinculamos en la práctica del mindfulness relacional y que son pilares de la indagación apreciativa. Otro de los aspectos que queremos compartir es acerca de la compasión. Y quiero presentaros a Roberto Arístegui, para quienes no le conozcáis. Él hace años que practica la meditación, el mindfulness y la indagación apreciativa. Muchos de vosotros tenéis mi libro de indagación apreciativa. Él es uno de los colaboradores que escribió alguna de las experiencias en Santiago de Chile. Y con él hemos escrito un libro de mindfulness relacional en inglés, está publicado en inglés. ¿Y qué más? Bueno, Roberto también es un gran amigo, una gran persona, y es el director del Magíster de Mindfulness Relacional de la Universidad de Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Y juntos estamos proponiendo ahora una formación de prácticas y de profundización en todos estos temas, que será en línea a través del Instituto IDEA Academy. Así que estoy muy contenta, Roberto, de que estés aquí con nosotros. Sí, muchas gracias, Miriam. Yo también estoy muy contento. La verdad es que admirado de la confluencia que se puede producir entre, lo desprendo de las palabras que tú vas diciendo, entre mindfulness, indagación apreciativa. La pregunta es, ¿y cómo entra compasión ahí? Y ciencia contemplativa o contemplación. A mí me parece que el camino que hemos venido escuchando en estos minutos es bastante como claro y fuerte, en el sentido que señala que el yo no está separado, que somos seres relacionales, que estamos vinculados, de modo tal que cuando yo me recojo en meditación, en la tradición occidental yo podría pensar que vuelvo sobre mí, como un ser delimitado, separado, como que me retiro, me salgo del mundo. No sé si conocen Mafalda, que es una cómics, más que un cómics, es como un arte precioso que se hace por Kino en Argentina, donde ella sale a veces, esta héroe femenina, esta niñita, que es como en la línea de lo que podía haber sido Charlie Brown y todo eso, dice, bueno, paren el mundo que quiero bajarme. A mí me encanta Mafalda. Sin embargo, en realidad el mundo, volviendo a nuestro tema, no se puede parar en el sentido de que yo me salga de él. Lo que para tal vez es como el juicio, el estar pensando, para una manera de estar en el mundo. Me bajo de eso, pero sigo en el mundo de otra manera. ¿De qué forma yo puedo continuar en el mundo si suspendo los juicios? Se ha definido mindfulness como una metodología en primera persona que permite estar con atención presente, intencionalmente y sin juicio. Sin embargo, para que yo haga eso, lo hago dentro de una cultura, dentro de un lenguaje. Hay un tránsito que va desde la concepción tradicional de la conciencia como aislada a la conciencia situada con otros. Fíjense que hay una expresión que los que de España lo deben conocer, yo la escuché desde muy joven, y no es que me quiera repetir con un tema, pero escucharon de que Ortega y Gasset se adelantó mucho a la fenomenología incluso de Heidegger de los años 30 y dijo, yo soy yo y mi circunstancia. Puede parecerles como que es un poco repetido volver a decirlo, pero sin embargo esa persona que está en una circunstancia, que está en un mundo, está con otros. Entonces cuando se recoge en su mundo, se recoge con los demás. Ahora, el mindfulness es parte de un edificio donde está la compasión. Es posible que los programas de mindfulness sean distintos a los programas de compasión en términos de cómo se desarrollan en el mundo.
pero el edificio del cual vienen es el mismo. Entonces, si tú vives en ese edificio, o si tú habitas el edificio, aunque no vivieras en él siempre, tú puedes ir del primer piso al segundo piso, es un edificio, por ejemplo, de 8 pisos tradicional, puedes ir de un piso a otro. Si tú vas a visitarlo, lo verás como un departamento piloto, o sea, ves un piso, ves un departamento, pero si habitas ahí, ves las conexiones. Entonces, mindfulness, cuando se practica, florece en compasión. ¿Y qué quiere decir compasión? Compasión en el plano relacional quiere decir que yo parto de tener la empatía hacia el otro, yo me abro al otro, yo capto el sufrimiento, veo el sufrimiento de otro, y me surge compasivamente el deseo de aliviarlo. Esto es muy importante porque las profesiones que trabajamos con las personas, y no solo esas profesiones, sino que todo modo de estar en el mundo involucra que yo me conecto con los demás, capto su sufrimiento, empatizo, lo cargo también. Se habla del burnout, por ejemplo, cuando uno se quema porque está trabajando con el sufrimiento de otras personas y no puede como salirse de una cierta problemática. Sin embargo, si entra en compasión, puede hacer algo activo por el sufrimiento de otro y por el sufrimiento propio. Entonces, el deseo de que todos los seres estén libres de sufrimiento es el núcleo de la compasión. Ahora, en el mindfulness relacional que ha introducido Miriam recién, que florece en compasión, la pregunta sería, ¿y cómo habría una metodología que junte esto que estamos planteando, indagación apreciativa, mindfulness, compasión? Bueno, a través de preguntas. Por ejemplo, date un minuto ahora para que yo te pregunte un par de cosas, aunque no lo hagamos en grupo, pero lo puedes hacer como un ser relacional. Puedes tomar conciencia de una vivencia que está en una historia reciente, donde tú has participado de un momento compasivo hacia otro, o donde tú has recibido compasión. Tal vez si tomas unos segundos vas a encontrar ese momento. Podrías hacerte algunas preguntas. Miriam decía que el arte de preguntar poderosamente en la indagación apreciativa lo puedes traer a la práctica mindfulness. Y puedes preguntar, bueno, ¿cómo contribuiste tú a ese momento? Estás viendo el momento no como que tú eres una persona independiente, no que ocurrió porque sí. ¿Qué hiciste tú para que eso fuera? Date un segundo, podrías tomar una nota tal vez, una palabra. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Alguien hizo algo también para ese momento compasivo? ¿Un gesto? ¿Un modo? ¿Cómo definirías eso? Tú dirías, sí, ese es un momento de intención, atención con otro, sin juicio. Sin embargo, excede la definición. Si yo te preguntara, ¿de qué dependió que tú tuvieras ese momento? Tal vez vas a encontrar algo. ¿Qué hizo que tú hubieras podido estar ahí contribuyendo y recibiendo de ida y vuelta? Que haya operado ese principio de totalidad del que hablamos recién. Esa simultaneidad, esa sincronicidad. Y es posible que tengas un término ahora. Y nosotros podemos pensar con nuestros propios términos, pero también con los términos de otros, en un borde. Se establece un borde contigo y los demás, porque tú estás describiendo una situación de otro, pero que te involucra a ti. Tal vez si escribieras en el chat alguna palabra, ¿qué fue lo que hizo posible tener un momento compasivo? A ver si un par de personas escriben algunas palabras. Yo voy a mirar el chat también. Bueno, mientras aparecen esas palabras, tomemos un tiempo para venir a tener una actitud mindfulness por un segundo. Confianza, amor, están diciendo confianza, amor, estar conectada al presente, empatía, aceptación incondicional del otro y personal, estar presente. Son las cosas, te lo voy leyendo.
tómate un momento para escuchar estos términos que Miriam va leyendo. Vengamos con los pies a la tierra. Antes de pensar incluso, antes de meditar respirando, pies en la tierra. Estás sentado, sentada, tal vez tienes zapatos, bueno, si fuera posible, es difícil, pero alguien podría, si está en el lugar adecuado, podría hasta sacarse los zapatos y sentir los pies en la tierra, pero puede ser también con tu, ¿cómo estás? Puedes explorar si puedes. Siente los pies, siente la planta. Permite que lo que tiene que bajar, baje. Peso, sensaciones. Fíjate qué sensaciones tienes ahora. Si hay emoción, si hay pensamiento. Y a medida que vas tomando contacto, tal vez puedas alinear la cabeza con el cuerpo, con la columna, los brazos están a los costados, tal vez estás escribiendo, anotando, está bien, pero puedes tomar un minutito para tener los brazos a los lados, dejar que las manos estén en las piernas o en las rodillas o en el regazo, como quieras. Si alguien tiene entrenamiento en meditar, puede cerrar los ojos, pero si no, estar con los ojos abiertos puede ser muy conveniente también. Y poco a poco puedes sentir la respiración en la nariz, en alguna parte del esternón, del tórax, o en alguna parte del vientre, aunque no es necesario que lo sientas de una manera especial, sino que más bien, esto se llamaría contemplar. Fíjate cómo está siendo. No solo observa, siente. Tú vas a decir, bueno, pero observar puede involucrar sentir. Bueno, si involucra sentir, estamos en lo mismo. Sí, yo mencionaría aquí palabras de Jalix, que el jesuita Franz Jalix, que él decía, cuando observas, estás en la mente analizando, pero cuando estás contemplando, estás en un estado de presencia en el que no estás en la observación analítica, sino que estás en el percibir, en el sentir. Con esta distinción de Jalix ahora que nos trae Miriam, yo puedo volver a mi palabra, por ejemplo, si era aceptación, empatía, el amor, estar conectada al presente, y puedo decir estar presente, por ejemplo, y sentir, o silencio. Gratitud. Entonces yo estoy con mi posición, actitud, gratitud, Sí. gratitud. Estoy con mi palabra, que es muy precisa la palabra, no puede cambiarse, es verdad. Es mi palabra y también la palabra de otro. Y esto se llama que somos relacionales, que escuchamos. Este ha sido un ejercicio de escucharnos ahora porque no está todo programado, sabemos lo que vamos a hacer, pero lo vamos encontrando a medida que estamos aquí. ¿Podrías tomar un minuto ahora para caminar con gratitud, con silencio, con aceptación, con empatía, según tu palabra? Puedes pararte, te puedes parar. Parar es levantarse en chileno o en latinoamericano, no sé. Te puedes levantar. Eso. Estoy pensando con los términos latinoamericanos, chilenos, y Mm. tú tienes que usar tus términos entonces. Gracias. Ahora, si te levantas y pones los pies paralelos por un momento, es lo que se llama en la tradición de meditar la posición de montaña. Y vamos a ir con mucha lentitud y con mucho cuidado, jugando a llevar la atención y la sensación a la punta de los pies, moviéndome un poquito
y al talón con mucho cuidado para sentir. Notando cómo me estoy alineando. Siento cómo hay una sensación que baja desde mi cabeza, coronilla, cuello, espalda, columna, a mis piernas y al suelo, hasta que yo quedo en un cierto centro. Esta es la posición de montaña. Ahora, si tienes un espacio donde tú estás, busca un espacio que puede ser variable, de un par de metros, pero ¿hay algún mínimo espacio donde podrías dar un par de pasos? Si no, puedes permanecer sentado o sentada, pero si lo encuentras, ya sea un espacio bien amplio o muy restringido, según lo que tengo yo en este momento ahora, me acomodo y camino a mi ritmo primero, sintiendo la planta. Noto cómo me sale el caminar, así como hace un rato estaba percibiendo mi respiración, tal y como es, ahora observo mi caminar. Siento mi caminar. Y ahora estamos con Yalix. Y estamos caminando juntos. Estamos pisando la tierra, acariciando el suelo que compartimos, porque es la tierra que compartimos. Y cuando caminamos, llevamos con nosotros todo aquello que somos y que hemos compartido con otros. Mientras eso sucede, presto atención al talón, a la planta, a la punta del pie, y puedo ensayar un par de pasos como en cámara lenta. Y voy tomando un porte digno, erguido. Es caminar con elegancia. Y cuando estamos juntos meditando físicamente en la misma sala, no estamos siempre sentados, sino que caminamos en círculo y mis pasos marcan los pasos de la persona que va detrás de mí. Y la persona que va delante de mí marca mis pasos, con lo cual es una metáfora de cómo nos influimos unos a otros. Y además es aprender a caminar siendo plenamente conscientes, de forma que soy consciente de que respiro, soy consciente de la posición de las manos, soy consciente de la tierra que me sostiene, soy consciente de que mis pasos marcan y también son marcados por otros. En todas las tradiciones religiosas, espirituales, hay los jardines zen, los claustros, los templos donde se camina en una caminata contemplativa. Y mientras avanzo en esta caminata contemplativa, podría prestar atención a la relación que hay entre el siguiente paso,
en mi respiración. ¿Cómo se coordina mi respiración con la contemplación? Y poco a poco vamos regresando a la silla o donde sea que estuviéramos sentados. Vamos a inspirar y percibir cómo nos sentimos después de este movimiento suave, tranquilo, compartido, porque lo hemos hecho, cada uno en su lugar, pero lo hemos hecho al mismo tiempo, juntos, estamos juntos. Y si te parece, Roberto, paso a compartir acerca de la meditación contemplativa. Parece repetitivo, ¿no? Si decimos meditación, ¿por qué tenemos que decir contemplativa? Bueno, en nuestra tradición cristiana y en nuestro lenguaje, cuando alguien te hace una propuesta, a veces respondes lo meditaré. Es decir, reflexionaré sobre ello. Y lo que para Oriente es meditación, para nosotros quizá es lo más cercano es la contemplación. Contemplar, del templo, estar en el templo, contemplo, en la palabra de lo sagrado, de conectar con lo que en la vida es sagrado. Cuando yo conocí a Franz Jalix, un impulsor de la meditación contemplativa cristiana, que nos dejó, pues, fíjate, pues hace un año, no sé si fue el 8 de febrero, fue en febrero del año pasado. Y tenía 92 años ya. Y él, para mí, conocerle fue como volver a casa. Después de haber estado tanto en la India, él también estuvo mucho en la India, conociendo las enseñanzas de Ramana Maharshi, que es de la no dualidad, de la unidad. Y hizo como una relectura, por decir una manera, de la Biblia en clave contemplativa, e inició como un movimiento de meditación cristiana, y una de las cosas fascinantes para mí es que habla del núcleo sano. Digo, pero si esto es lo que decimos en indagación apreciativa, le llamamos núcleo positivo, el positive core, y él le llama el núcleo sano, que nuestro ser, en la semilla, en su ser, es sano, y hay ese espacio como de ese templo interior, de ese espacio, ese centro que puedes acceder a él y en el cual hay vida y vitalidad, hay el paraíso interior. Y la práctica de la meditación contemplativa con los principios de la indagación apreciativa y con el mindfulness relacional, se me ha gustado la metáfora de Roberto del edificio como de las diferentes plantas, y que puedes ir, que están todas interconectadas, tienen como los mismos fundamentos, ¿no? Es un edificio que se sostienen en unos mismos fundamentos. Y la cuestión es cómo llevamos esa práctica a nuestra vida diaria, a nuestra vida relacional y a nuestras
a nuestra profesión, en cómo nos relacionamos con el mundo. Como os comentaba antes, al inicio, he explicado que con Roberto llevamos tiempo preparando un programa que vamos a dar en línea de mindfulness relacional, compasión e indagación apreciativa con prácticas contemplativas. Y en este programa participarán otros 2 expertos que hoy no han podido acompañarnos, que son Javier García Campayo, que es el director del máster de Mindfulness y Compasión de la Universidad de Zaragoza. Él fue uno de los que dirigió el libro del que os he hablado, de Mindfulness Relacional, que se publicó hace un par de años ya, ¿no, Roberto? Y por tanto Sí, llevamos menos de un tiempo. año, Sí, en mayo del año pasado. sí, hace un año. Y luego también participa en Lucía Castelli, que también es una de las maestras de esta formación que vamos a impartir. Yo lo que quería es, bueno, invitaros a que participéis de esta primera edición, de este curso en línea, que no es la primera vez que lo damos, pero es la primera vez que conjuntamente digamos que hemos juntado todos estos pisos, por decirlo de una manera, Roberto. Y bueno, os he puesto el enlace aquí en el chat, si queréis os puedo enseñar aquí, bueno, programa de mindfulness relacional, indagación, empezamos el 25 de febrero, será los viernes, será sincrónico, es decir, que estaremos juntos siempre, no será con clases grabadas, en principio quizá hay alguna cosa grabada. Bueno, y aquí tenéis todo el programa, es súper completo. Indagación apreciativa de la vida compasiva, mindfulness y compasión, indagación apreciativa de la vida compasiva basada en mindfulness relacional, los principios de la indagación apreciativa aplicados al mindfulness relacional, la vida contemplativa, el núcleo positivo, la indagación apreciativa, y el núcleo sano en la tradición contemplativa cristiana. Bueno, es profundizar en ello, ¿no? Y qué hacemos con el sufrimiento, porque la compasión, la contemplación nos ayuda a abrazarlo, a trascenderlo, a ir a ese núcleo sano, núcleo positivo, y comprender que esos estratos oscuros, pues que a veces los hemos ido acumulando, los tenemos que atravesar y nos tenemos que atrever. Entonces, pues apreciar, agradecer, asombrarse, admirar, y ahora creo que voy a añadir aquí atreverse. Otra, atreverse. Y sí, porque a veces vamos poniendo abajo la alfombra, las cosas que pasan, no hay que atreverse a afrontarlas y atravesarlas. Y luego el vacío, la vacuidad, la meditación contemplativa en la tradición cristiana, vida contemplativa en la vida cotidiana. Bien, es un programa súper completo y bueno, no sé si queréis preguntar algo, no sé si quieres añadir algo, Roberto, antes de que detengamos la grabación y entremos en un diálogo. Encuentro que yo estoy muy interesado escuchándote, no es que agregue nada, sino que me inspira a escucharte, y creo que esto de encontrar un núcleo positivo, yo encuentro que, ¿por qué es importante? Porque cuando se hace mindfulness de una manera tradicional, es como alguien que va a un retiro y vuelve a casa. Y cuando vuelve a casa está el mundo con los mismos esquemas con los cuales lo dejó. O sea, no se hace una transformación de la realidad social, sino que se vive como un proceso individual, aunque no fue individual, fue en grupo, fue en una comunidad, pero después la persona se ve como aislada, se piensa aislada, aunque en realidad no lo está. Entonces, indagación apreciativa
es una manera de proyectarse en el mundo real, de acuerdo al borde, encontrando un borde donde está lo que funciona, la totalidad, lo que es. Y entonces significaría proyectarse a sí mismo sin la brecha, sin que yo estoy aquí y debería estar allá, como dijiste hace un rato, o en el futuro. Entonces, poner el acento en esa metodología, que no es solo de primera persona individual, es de primera persona plural, yo creo que hace una diferencia. Eso quería decir. Muy bien. Muchísimas gracias, Roberto. Bien. El libro de Fran Jalix es, a ver cómo va esto. Bueno, es ejercicios de contemplación, lo he puesto en el chat, ejercicios de contemplación. Y bueno, pues si tenéis preguntas, muy agradecida de este compartir, Roberto también. Y es como que podría ser desconectarme para meditar, como que suelto el mundo y me voy. Y es completamente diferente que vaya al contacto. Y eso tiene que ver con el movimiento compasivo. Hay prácticas de, entre otras cosas, hay prácticas de compasión que hacen justamente lo contrario de que uno se trata de sacudir los problemas. Aquí es como que se toma el contacto con el mundo y se centra más en la respuesta que puedo dar. Entonces, si aprendo a estar en atención, en contacto, con ver, con escuchar, con sentir, con darme cuenta, en ese borde se hace fácil. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuántas veces yo puedo volver a estar ahí en contacto y me va a fluir? Es como estar en contacto con la vida misma, solo que de forma consciente. Entonces, involucra un cambio de actitud. Es bien interesante el tipo de preguntas que se hacen, Miriam, lo encuentro genial, porque se ha probado la efectividad de mindfulness en programas de 8 sesiones o de 4 sesiones ha sido lo mínimo que se ha probado, pero todavía ha sido muchas veces con el prejuicio de que se está individual. Entonces son muy interesantes las preguntas que se abren acá, de que yo podría estar permanentemente aprendiendo a estar en contacto con otro como lo hace alguien que está en coaching o que está en terapia o que está en lo que se llama la práctica informal. O sea que en cualquier momento es como caminar. O sea, estás caminando en el mundo, estás de pie, puedes estar sentado, por supuesto, pero estás en contacto. Y puedes volver a hacerlo desde este momento en adelante, fijándote en los demás. Y en ti como Sí, un otro también. no, me parece muy interesante esto que traes a la conversación, porque es cierto que algunos entran en lo que es la meditación como para huir o con la intención de relajarse, de superar un poco el estrés. Pero luego te encuentras que es un mundo muy amplio, porque es como vivir en el mundo desde el ser relacional y desde la protección saludable que me ofrece el vivir desde el núcleo sano, desde el núcleo positivo. Es como si yo vivo desde el sol, las nubes no me influirán, ¿eh? Pero si vivo desde las nubes, entonces pues a veces, en fin, que si me caigo, que si llueve, que si hay truenos. Y son prácticas que nos ayudan a protegernos, o sea, estar en el mundo, pero protegernos de la vibración negativa, por decirlo de una manera, ¿eh? Si hablamos en vibración, ¿eh? De manera que si alguien me dice algo negativo o me grita o me habla mal, yo soy consciente de que esa persona me habla desde su historia, desde su ser relacional, está proyectando en mí. Y desde ese darme cuenta, puedo seguir irradiando desde mi núcleo sano y llegar a esa compasión en la que mi presencia le ayuda al otro. Es decir, no entro al trapo, por decirlo de una manera, sino que acompaño al otro en el proceso que esté. Genial. ¿Qué quieres que te diga? Yo también me siento aquí en un papel en que me toca estar hablando de esto
a lo mejor pudiendo responder, pero también me estoy haciendo preguntas y también soy respondido por las cosas que se preguntan y que voy escuchando. Entonces, esto de estar en este núcleo, en esta posibilidad de que estoy no estoy como sumido en la problemática, es lo que se llama lo generativo. Yo te he escuchado a ti hablar y he visto lo que en tu libro tienes un capítulo dedicado a lo generativo. Entonces yo diría que mindfulness relacional es generativo. Y es también la contemplación, la conexión con la indagación apreciativa, que se llamaría generativo. Que yo soy capaz de una práctica que es central en la cultura o en mi cultura, por ejemplo, en mi problemática, entre comillas, hablando de problemática, yo puedo encontrar algo que funcione, que no es parte de mi problema, es parte de mi núcleo. Y eso poquitito que funciona es generativo. Esa pequeña diferencia me va a llevar a un cambio. Entonces, practicar mindfulness, más que retirarse, es ir al borde donde me encuentro con ese potencial de cambio, que puede ser una orilla, puede ser un pequeño paso como los que empezamos a dar hoy día. Yo me siento súper entusiasmado en este momento escuchando. Y yo también, Roberto, muchísimas gracias. Ya con ganas que llegue el día de empezar, ¿eh? Para compartir todo esto y aprender unos de otros. Así que muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos y todas. Esta grabación la voy a colgar, la vamos a colgar en la misma página del Instituto IDEIA. Voy a